Enerono, STV, 22 de juillet de 1944. Amanecer en Bielorrusia ocupada. La niebla se aferra a los bosques de Abdul como una monta húmeda. El suelo, empapado por lluvia rociante, y la tierra rota y combustible viejo. En las tranchas alemanas del grupo de ejército centro, los soldados despiertan con una sensación enganosa de rutina. Noes prend aquí el gol principal. El alto mando le ha dicho que el ataque soviético vendrá más al sur. En Ucrania, no en el sector tranquilo, casi olvidado. El silencio dura segundo de más. A las 4 heures, el mundo se quiebra. Primero, un trueno lejano, luego otro, y otro más, hasta que el horizonte entero se enciende. Miles de piezas de artillería soviética abren fuego al mismo tiempo. La tierra vibra, el aire se vuelve sólido. No es refugio real contra un sonido que no cesa. Un sonido continuo, mecánico, industrial. Como si el propio suelo estuviera siendo martillado. En ese instante, sin saberlo aún, la Wehrmacht entra en su mayor catástrofe militar. No una retirada, no una derrota local, sino el comienzo de su ruptura definitiva en el este. El bombardeo no anuncia solo un ataque, anuncia el fin de una ilusión. En el verano de 1944, la guerra en Europa ya no es la guerra que Alemania había planeado. El mapa todavía muestra extensa zona del este bajo control alemán, pero ese dominio es superficial, sostenido por línea demasiado larga, división incompleta y una doctrina que no ha evolucionado al ritmo de la guerra industrial moderna. En ningún lugar esta contradicción es más evidente que en el grupo de ejército centro, desplegado a lo largo de Bielorrusia, un front considerado estable, casi secundario. Tras Stalingrado y Kursk, el alto mando alemán insiste en una narrativa de resistencia estratégica. Se habla de front endurecido, de posición inamovible. Hitler, cada vez más desconectado de la realidad operativa, prohíbe retirada elástica y exige mantener cada ciudad como un bastión. Sobre el papel, el grupo centro cuenta con casi 800.000 hombres. En la realidad, muchas divisiones apenas alcanzan el 60% de su fuerza nominal. Falta infantería entrenada, falta un tanque moderno, falta combustible, falta, sobre todo, tiempo. Mientras tanto, el ejército ruso ya no es la fuerza improvisada de 1941. Desde Moscú hasta los Ural, la Unión Soviética ha reorganizado su economía para la guerra total. En 1944 produce más artillería, más munición y más carros de combate que Alemania y su aliado junto. Pero lo decisivo no es solo la cantidad. Es la coordinación. El Stavka ha aprendido a sincronizar infantería, blindado, aviación y fuego artillero con una precisión que antes no existía. En Berlín, sin embargo, la atención está dividida. El 6 de junio, los aliados occidentales desembarcan en Normandía. Para Hitler, ese es el verdadero peligro. Las reservas móviles, los mejores blindados, se desvían hacia Francia. Bielorrusia queda defendida por unidad agotada, mucha de él sin capacidad real de maniobra. La inteligencia alemana detecta actividad soviética, pero interpreta los datos de forma errónea. Se espera una ofensiva limitada. A un pujo, no un golpe mortal. El sonido de la artillería soviética, o ese rugido constante que comienza al amanecer del 22 de junio, no sur de la nada, es el resultado de meses de acumulación silenciosa. Miles de canon ocultos en bosque, camuflado bajo redes y ramas. Munición apilada durante noche entra. Un despliegue logístico que Alemania ya no puede igualar. Cada disparo es una prueba de que el equilibrio industrial se ha roto. Para los soldados alemanes en primera línea, la guerra todavía parece reconocible. Creen estar defendiendo un frente estable, esperando orden, confiando en que la disciplina y la experiencia compensan la inferioridad material. Pero el terreno bajo su bota ya no le pertenece. La guerra ha cambiado, y ellos no lo saben. El bombardeo inicial no busca solo destruir posición. Busca desorientar, aislar, cortar comunicación, romper el ritmo defensivo alemán desde el primer minuto. Cuando las líneas telefónicas se silencian y los mensajeros no regresan, el grupo de ejército centro empieza a existir como unidad dispersa, no como un ejército cohesionado. Y en ese vacío de información, entre explosión y humo, se prepara el siguiente movimiento soviético, uno que no dejará espacio para una retirada ordenada.
Detrás del estruendo que despierta Bielorrusia aquel 22 de junio de 1944, existe una planificación que nos parece nada a los ataques improvisados del pasado. La ofensiva recibe un nombre cuidadosamente elegido, Opération Bagration, en honor al général ruso Piotr Bagration, quedó en 1812 luchando contra Napoleón. El simbolismo no es casual. Para el mundo soviético, esta campaña no es solo militar, es histórica, es una respuesta largamente preparada a 3 años de invasión alemana. Desde la primavera, el Stavka disna una operación destinada no a empujar al front, sino a destruir un grupo de ejército completo. Cuatro front soviético, el 1 point báltico, el 3 point bielorruso, el 2 point bielorruso y el 1 point bielorruso coordinan su movimiento con un nivel de precisión sin precedente. Más de 2,3 millones de soldados, apoyados por unos 5,800 tanques, 36,000 piezas de artillería y más de avión, se concentran frente a un enemigo que no percibe la magnitud del peligro. La clave es el engano. La maskirovka, el arte soviético de la ocultación, alcanza aquí su madurez. Falsa concentración de tropas al sur. Tráfico ferroviario simulado. Comunicación de radio deliberadamente enganosa. Incluso se construit un puente ficticio y campamento vasto visible desde el aire. La inteligencia alemana observa, pero interpreta mal. Cree ver una repetición de ofensiva anterior. No imagina una aniquilación total. Mientras tanto, en el front allemand, la rigidez doctrinale se convierte en una trampa mortal. Hitler insiste en défendre cada ciudad como un punto fuerte. Vitebsk, Orsha, Mogilev, Bobruisk, Minsk. No son posición pensada para resistir cerco prolongado, pero se les asigna un valor simbólico. Retirarse equivale a desobedecer. Y desobedecer ya no es una opción. La artillería soviética vuelve a ser protagonista, no como apoyo puntual, sino como elemento central de la ofensiva. Durante horas, día tras día, los canons golpean no solo trincheras, sino carreteras, cruces ferroviarios, centros de mando. Cada explosión interrumpe la capacidad alemana de reaccionar. Cada descarga recuerda una realidad incómoda. La Unión Soviética puede permitir gastar munición a un ritmo que Alemania ya no puede seguir. Para muchos soldados alemanes, el contraste brutal. Esperaban una ofensiva convencional, predecible, limitada por la logística soviética. En lugar de eso, se enfrentan a una avalancha perfectamente sincronizada. Donde había pausa, ahora hay continuidad. Donde había silencio, ahora hay un ruido constante, ininterrumpido, que no deja pensar ni dormir. Ese sonido se convierte en una presencia física, una señal de que el enemigo ya no improvisa. Cuando la infantería soviética avanza detrás del fuego artillero, encuentra defensa debilitada, mando desconectado y unidades incapaces de coordinarse. El grupo de ejército centro todavía existe en los mapas, pero sobre el terreno comienza a fragmentarse. Cada división aislada cree estar resistiendo sola, sin saber que el plan enemigo ya la ha superado. La ofensiva no busca velocidad inmediata, sino irreversibilidad. No empujar a los alemanes hacia atrás, sino impedir moverse en cualquier dirección que no sea el colapso. Y cuando las primeras bolsas empiezan a cerrarse, el sonido de la artillería deja de ser solo un preludio. Se convierte en el pulso constante de una maquinaria diseñada para aplastar un ejército entero. Ese pulso marcará cada fase que sigue, desde la ruptura inicial hasta la destrucción final del grupo de ejército centro. Desde la perspectiva humana, la operación Bagration no comienza como una gran maniobra estratégica, sino como una experiencia de desorientación total. Para el soldado alemán de infantería, atrincherado en un front que había permanecido relativamente estático durante meses, el primer impacto no es el avance enemigo, sino la pérdida de referencia. Los mapas dejan de coincidir con la realidad. Las órdenes no lo ganan. Los oficiales mueren o desaparecen bajo el fuego inicial. Lo que se esperaba como una defensa firme se convierte en una lucha fragmentada por sobrevivir a cada hora. Muchos soldados creen estar resistiendo a un ataque local, sin comprender que detrás de ello ya no existe una línea continua. En el lado soviético, la expectativa es distinta. Tras años de derrota catastrófica y victoria costosa, el ejército ruso entra en Bagration con una confianza nueva, en continuidad. No es euforia, es método. Las tropas avanzan siguiendo reloj sincronizado, con horario preciso para cada fase. El fuego artillero no es caótico,
se déplaça en oleada calculada. Para mucho soldado soviético, la sorpresa no es la resistencia alemana, sino su fragilidad. El enemigo que durante una operación invencible ahora retrocede sin cohesión. La guerra, por primera vez, parece ganable. Desde el ángulo táctico, Bagration representa una ruptura definitiva con la ofensiva frontal mal coordinada del pasado. El ejército rojo ataca en múltiples puntos a la vez, no para dispersarse, sino para saturar la capacidad de mando alemana. Las penetraciones no buscan profundidad inmediata, sino aislar nodo clave. Cruz de carretera, centro de comunicación, cuartel general. Cuando las unidades blindadas avanzan, no lo hacen sola. Están respaldadas por infantería motorizada y cobertura aérea constante. Cada elemento sabe que debe hacer y cuándo hacerlo. La Wehrmacht, en contraste, combate con una doctrina diseñada para otro momento de la guerra. Su contraataque local, eficaz en 1941 o 1942, ya no funciona frente a un enemigo que anticipa esa respuesta. Las reservas son escasas y, cuando existan, le grand tardo quedó atrapada por el fuego artillero soviético. La insistencia en mantener posición fija convier fortaleza teórica en trompa real. Vitebsk y Orsha, concebida como ancla defensiva, se transformó en bolsa de cerco. El ángulo tecnológico refuerza esta asimetría. La artillería soviética, abundante y estandarizada, actúa como una extensión de la infantería. No se limita a preparar el terreno, él lo domina. El sonido continuo de los cañones no es solo un efecto psicológico, es una demostración de capacidad industrial. Donde Alemania rationa proyectil, la Unión Soviética los emplea sin pausa. Las comunicaciones soviéticas, aunque simples, son robustas. Las alemanas, más sofisticadas en teoría, se rompen con facilidad bajo bombardeo. Para los soldados alemanes, el contraste entre lo esperado y lo vivido es devastador. Esperaban orden, coordinación, un front que pudiera estabilizarse. Aunque entre un aislamiento, ruido constante y la sensación creciente de que la guerra ha avanzado sin elo. Para los soviéticos, la experiencia también es transformadora. Por primera vez, no reaccionan. Dirigeant. Y en esa diferencia entre resistir y conducir, se perfila el siguiente nivel del colapso alemán, uno que ya no depende solo de táctica o tecnología, sino de decisión tomada en la cúspide del mando. En el liderazgo, la operación Bagration expone una fractura que ya no puede ocultarse. En Berlín, Adolf Hitler observa los informes a través de mapas que no reflejan la velocidad del colapso. Convencido de que la voluntad puede sustituir a la maniobra, ordena mantener cada posición hasta el último hombre. Esta directiva, transmitida sin flexibilidad, inmovilizan a comandantes que entienden la situación real pero carecen de autoridad para actuar. General experimentado solicitan retirada limitada para evitar cerco. Las respuestas le gan tarde o no le gan. La cadena de mando se convierte en una línea rígida que se rompe bajo presión. En el lado soviético, el contraste marcado. El Stavka, dirigido por figuras como Zhukov y Vasilevsky, no interfiere en los detalles tácticos una vez iniciada la ofensiva. Los comandantes de front reciben objetivo claro y libertad operativa para alcanzarlo. Cuando una penetración tiene éxito, se explota de inmediato. Cuando una resistencia es más fuerte de lo esperado, se rodea. Esta confianza en los mandos intermedios es una evolución directa de los errores iniciales de la guerra. La victoria ya no depende de decisiones impulsivas desde un centro lejano, sino de una estructura que aprende y se adapta. Desde la perspectiva del enemigo, la imagen del soldado alemán como combatiente disciplinado y superior empieza a desmoronarse. No por falta de valor individual, sino por agotamiento y aislamiento. Muchos defensores luchan sin saber dónde están las unidades vecinas, ni si existen todavía. Las contraofensivas locales, lanzadas con determinación, se estrellan contra un muro de fuego artillero y ataques aéreos coordinados. La sensación de superioridad técnica, cultivada durante años, se desvanece frente a un enemigo que ahora domina el ritmo de la batalla. La dimensión moral de Bagration es igualmente reveladora. Para la Wehrmacht, la ofensiva no solo destruye división, destruye certeza. La idea de que el frente oriental podía estabilizarse, de que la guerra podía prolongarse hasta una solución política, se vuelve insostenible. Cada cerco cerrado es una confirmación de que el tiempo ya no juega a favor de Alemania. El soldado que esperaba resistir el verano empieza a pensar en sobrevivir al día.
Para lo soviético, la operación refuerza una narrativa opuesta. Bagration no es presentada como una victoria aislada, sino como prueba de que el sacrificio industrial y humano ha dado fruto. El ruido constante de la artillería omnipresente se asocia ahora no solo con destrucción, sino con avance, con liberación de territorio ocupado. Ese sonido se convierte en un símbolo audible de poder estatal y movilización total. Cuando el liderazgo alemán se aferra a mapa estático y orden absoluta, el soviético se mueve con el terreno y el tiempo. Y esa diferencia no se manifiesta de golpe, sino de forma acumulativa. Cada día que pasa, el grupo de ejército centro pierde cohesión, mientras las fuerzas soviéticas ganan impulso. Y así, cuando las primeras grandes bolsas comienzan a cerrarse y ciudades entran quedando aisladas, la guerra entra en su fase decisiva. Ya no se trata de si el front resistirá, sino de cuán completa será su destrucción. La fase decisiva de la operación Bagration comienza cuando el fuego deja de ser preparación y se convierte en movimiento irreversible. A final de junio de 1944, las rupturas iniciales ya no pueden celarse. Las defensas alemanas, debilitadas por días de bombardeo continuo, empiezan a ceder un punto crítico al norte y al sur de Vitebsk. El terreno, atravesado por río y bosque, que ofrecía protección, ahora actúa como un embudo que canaliza a las unidades alemanas hacia el cerco. En Vitebsk, 5 divisiones alemanas reciben la orden de resistir. No se autoriza retirada. El resultado es previsible. Las fuerzas soviéticas cortan las carreteras de salida y celan el anillo. Los intentos de ruptura, lanzados sin apoyo suficiente, se desencajan bajo el fuego artillero. En pocos días, la ciudad deja de ser una posición defensiva y se convierte en una trompa. Miles de soldados quedan atrapados, luchando no por mantener un front, sino por escapar de él. Más al sur, cerca de Bobruisk, la situación se repite con variación mínima. El 9-point ejército alemán, presionado desde múltiples direcciones, pierde contacto entre su cuerpo. Las unidades blindadas soviéticas avanzan por brecha abierta con precisión, cortando ruta de suministro y retirada provista. El sonido constante de la artillería acompaña cada movimiento, no como preludio, sino como cobertura permanente. No es pausa que permitan reorganizarse. El mando alemán intenta reaccionar. Se ordena contraataque local, se improvisa en agrupación con resto de división. Pero esta acción carece de coherencia estratégica. Sin combustible suficiente y bajo constante presión aérea, las reservas móviles se agotan antes de entrar en combate efectivo. Cada intento de estabilización consume recursos que Alemania ya no puede reemplazar. En el sector de Orsha, considerado clave para la defensa de Bielorrusia, las fortificaciones no resisten la combinación de fuego masivo y maniobra envolvente. La queda de Orsha abre el camino hacia el interior del dispositivo alemán. Los fronts soviéticos, avanzando de forma convergente, empiezan a moverse más rápido que la capacidad alemana de comprender la situación. Los informe que le gain a los cuarteles generales están desfasados, incompletos o contradicen la realidad del terreno. Para los soldados alemanes atrapados en esta bolsa, el contraste entre expectativa y realidad se vuelve absoluto. Esperaban retirada ordenada, línea secundaria, refuerzo. Aunque entran en carretera bajo fuego, puis en destruido y un enemigo que no se detiene para consolidar, sino que avanza sin descanso. La guerra defensiva se transforma en una lucha por escapar del cerco. Mientras tanto, el ejército rojo no se detiene a celebrar. Cada cerco cerrado es solo un paso más. La operación está diseñada para continuar hacia el oeste, sin permitir que el enemigo recupere el aliento. El ruido de la artillería, omnipresente, sigue marcando el ritmo. El impulso constante que anuncia que la fase siguiente, la destrucción a gran escala del grupo de ejército centro, está a punto de comenzar. Las bolsas iniciales no son el final. Son el umbral de algo mayor, una aniquilación que ya no puede evitarse. A comienzo de julio de 1944, la operación Bagration entra en su fase más letal. Lo que hasta entonces había sido cerco parcial se transforma en una designación sistémica del grupo de ejército centro. El punto focal es Minsk, no solo como ciudad, sino como nudo logístico y simbólico. Las fuerzas soviéticas avanzan desde el norte y el sur con una velocidad que supera cualquier previsión alemana. Las columnas blindadas no buscan enfrentamiento frontal prolongado. Rodean, cortan, avanzan de nuevo.
El front déjà de existir como le nea continua. El 3 de julio, Minsk CAE. Para entonces, más de 100.000 soldados alemanes quedó atrapados al este de la ciudad en elo que se convierte en una de las mayores bolsas de la guerra. Las carreteras están saturadas de vehículos destruidos, carros abandonados por falta de combustible, columnas de infantería intentando moverse de noche para evitar la aviación soviética. El sonido de la artillería no cesa. Acompaña cada intento de ruptura, cada concentración detectada, cada cruz de río improvisado. No es silencio en él que reorganizarse. Los mandos alemanes pierden la capacidad de control. El cuartel general del grupo de ejércitos centraux ya no recibe forma coherente. Las unidades que todavía combaten lo hacen de forma aislada, sin coordinación lateral ni profundidad defensiva. La orden de resistir se vuelve abstracta cuando no hay posición definida que defender. En algunos sectores, oficiales deciden actuar por iniciativa propia y ordenar retirada local. En otros, la obediencia estricta conduce a la aniquilación total. El ejército rojo explota esta parálisis con una precisión que marca la madurez de su doctrina operacional. Las fuerzas soviéticas no se detienen a reducir cada bolsa de inmediato. Selon el cerco con fuerza suficiente y continúan avanzando hacia el oeste, sabiendo que el enemigo atrapado carece de suministro y movilidad. La destrucción no necesita prisa. Es inevitable. En los días siguientes, las bolsas alrededor de Minsk se reducen metódicamente. Miles de soldados alemanes mueren. Decenas de miles sont capturados. La cifra refleja la magnitud del colapso. En pocas semanas, el grupo de ejércitos centraux pierde alrededor de 300.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Más de 20 divisiones dejan de existir como formación operativa. La Wehrmacht no había sufrido una derrota comparable, ni siquiera en Stalingrado. Pero a diferencia de aquella batalla, aquí no hay un solo punto focal. Es una cadena de colapso interconectado. Para los soldados alemanes que sobreviven, la experiencia es transformadora. Muchos relatan una sensación de inevitabilidad, como si la guerra hubiera adquirido una inercia imposible de detener. El enemigo ya no parece cometer error decisivo. Cada movimiento alemán encuentra una respuesta inmediata, respaldada por un volumen de fuego que no disminuye. El sonido constante de la artillería se convierte en el recuerdo dominante de la campaña, una presencia que define día y noche. En el lado soviético, la queda de Minsk confirma que la operación ha superado sus objetivos iniciales. Lo que comenzó como una ofensiva planificada se convierte en una persecución estratégica. Las fuerzas avanzan hacia el Vístula y las fronteras del Reich. El equilibrio de poder en el frente oriental se rompe de forma definitiva. Alemania ya no puede reconstruir lo que ha perdido. El clímax de Bagration no es un momento aislado, sino una comprensión colectiva. El grupo de ejércitos centraux ha dejado de existir. Con su destrucción, el camino hacia Europa Central queda abierto. Y con él, las consecuencias de esta derrota empiezan a sentirse mucho más allá del campo de batalla. Las consecuencias inmediatas de la operación Bagration se extienden mucho más allá de los mapas tácticos. A mediados de julio de 1944, el frente oriental presenta un vacío donde se encontraba el núcleo del dispositivo defensivo alemán. La destrucción del grupo de ejércitos centraux no es solo una pérdida de hombre material, es la eliminación de la estructura que sostenía toda la posición alemana en el este. Sin ese eje central, los frontes adyacentes quedan expuestos, obligados a retroceder para evitar un colapso similar. La cifra oficial, tanto soviética como alemana, confirmó la magnitud de la derrota. Aproximadamente 300.000 soldados alemanes han sido muertos, heridos o capturados. Más de 4.000 piezas de artillería, 2.000 carros de combate y decenas de miles de vehículos se pierden o quedan inutilizados. Estas no son pérdidas que puedan compensarse. Alemania, ya comprometida en múltiples fronts, carece de reserva humana y productiva para reconstruir un grupo de ejército completo. En Berlín, los informes provocan una mezcla de incredulidad y negación. Durant día, la magnitud real del desastre no se comunica con claridad ni siquiera dentro del propio aparato militar. Se habla de repliegue necesario y ajuste del NEA, pero la realidad es evidente para quien observa el front. El ejército rojo ha avanzado cientos de kilómetros en semana, liberando vasta área de Bielorrusia y acercándose a Polonia. La iniciativa estratégica pasa definitivamente a mano soviética.
Para la Wehrmacht, el impacto psicológico es profundo. Oficial que habían servido desde 1939 reconocen que nunca habían presenciado una derrota tan completa. No hay posibilidad de reinterpretarla como una retirada táctica o un sacrificio necesario. La destrucción del grupo de ejército centro déjà al descubierto la fragilidad del sistema de mando alemán y la obsolescencia de su doctrina defensiva frente a una guerra industrial coordinada. El sonido constant de la artillería soviética, omnipresente durant la ofensiva, continúa resonando en los testimonios posteriores. No se recuerda como un episodio aislado, sino como un fondo permanente, un arsenal de que el enemigo dispone de recursos inagotables. Ese sonido se convierte en metáfora de una realidad estratégica. Alemania ya no puede igualar el ritmo de producción ni la escala de fuego del ejército rojo. En el lado soviético, Bagration se interpreta como una validación definitiva del modelo de guerra adoptado tras los fracasos iniciales. Los informes del Stavka subrayan la eficacia de la coordinación entre front, la movilidad operativa y el uso masivo de artillería. La ofensiva refuerza la confianza en que la victoria final es una cuestión de tiempo, no de posibilidad. Pero el impacto de Bagration no se limita al frente oriental. La destrucción del grupo de ejército centro altera el equilibrio estratégico global de la guerra. Alemania se ve obligada a redistribuir fuerza, debilitando aún más su posición frente a los aliados occidentales. La derrota en Bielorrusia acelera un proceso que ya estaba en marcha, la pérdida irreversible de la capacidad alemana para dictar el curso del conflicto. A medida que el polvo se asienta y las líneas se estabilizan temporalmente más al oeste, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se reorganiza un ejército después de una derrota que no deja nada intacto? La segunda ola de consecuencias se manifiesta cuando Alemania intenta reconstruir lo irrecuperable. Tras la pérdida del grupo de ejército centro, el alto mando alemán se ve obligado a improvisar nueva línea defensiva con formación que existan más en papel que en realidad. División reformada con resto de unidad destruida, recluta sin entrenamiento suficiente, oficial sin estados mayor completo. El resultado no es una fuerza cohesionada, sino una sucesión de front frágil que solo retrasan lo inevitable. La reacción política y militar en Berlín revela hasta qué punto Bagration ha alterado el equilibrio interno del régimen. Hitler destituye a varios comandantes, buscando responsables individuales para una catástrofe sistémica. Sin embargo, los cambios de nombre no alteran la causa profunda del desastre. La incapacidad de adaptar la estrategia a una guerra que ya no se puede ganar por voluntad o sacrificio aislado. La Wehrmacht entra en una fase defensiva permanente, sin reserva estratégica real. En el este, el avance soviético continúa sin dar tregua. Tras Bielorrusia, las fuerzas del ejército rojo penetran en Polonia oriental, alcanzan el Vístula y se aproximan a las fronteras del Reich. Cada nuevo empuje se apoya en el mismo principio que definió Bagration: superioridad material, coordinación operacional y un uso constante de la artillería como instrumento de control del campo de batalla. El sonido de los cañones, le jeu de desaparecer, acompaña ahora la liberación de territorio ocupado y el desplazamiento masivo de la guerra hacia el corazón de Europa. Para los soldados alemanes supervivientes, la experiencia de Bagration marca un antes después. Muchos ya no hablan de victoria, sino de contención. La moral, sostenida durante años por la creencia en la superioridad táctica y técnica, se erosiona rápidamente. El frente oriental deja de ser un espacio donde se pueda maniobrar, se convierte en una retirada continua, interrumpida por breves defensas desesperadas. Desde la perspectiva soviética, la operación redefine la percepción del enemigo. Alemania ya no es vista como una fuerza capaz de lanzar gran contraofensiva estratégica. Es un adversario en retroceso, peligroso aún, pero incapaz de recuperar la iniciativa. Esta convicción influye directamente en la planificación posterior, ofensiva más profunda, objetivo más ambicioso, menor cotla ante la posibilidad de un colapso alemán inesperado. Históricamente, Bagration eclipsa incluso el desembarco de Normandía en términos de impacto inmediato sobre la Wehrmacht. Mientras en el oeste Alemania pierde terreno, en el este pierde un ejército entero. La combinación de ambas posiciones sella el destino del Reich. A partir del verano de 1944, la pregunta ya no es si Alemania será derrotada, sino cuándo y a qué costo final. El frente oriental,
transformado por la destrucción del grupo de ejército centro, se convierte en el escenario decisivo del colapso alemán. Y en el eco persistent de la artillería soviética, se escucha no solo el final de una campaña, sino el principio del desenlace de la guerra en Europa. Cuando el ruido de la artillería finalmente se atenúa en los bosques y la llanura de Bielorrusia, no llega el silencio que muchos esperaban. Permanece en eco, no solo en el terreno devastado, sino la compréhension histórica de lo que allí ocurrió. La opération Bagration no fut simplemente una ofensiva exitosa. Fue el momento en que la guerra industrial, organizada y sostenida por un Estado movilizado por completo, demostró su poder absoluto frente a una estructura que ya no podía adaptarse. Para la Wehrmacht, la destrucción del grupo de ejército centro marcó el fin de cualquier ilusión estratégica. La disciplina, el valor individual y la experiencia acumulada no bastaron frente a un enemigo que había aprendido a coordinar hombre, máquina y tiempo a una escala superior. La guerra dejó de ser una serie de batallas que podían ganarse o perderse. Se convirtió en una corriente imposible de detener. Muchos soldados alemanes comprendieron entonces que el frente ya no podía estabilizarse, que cada retirada solo conducía a la siguiente. En el lado soviético, Bagration consolidó una transformación profunda. El ejército rojo, forjado en derrota temprana y sacrificio masivo, emergió como una fuerza capaz de planificar y ejecutar operaciones de una complejidad sin precedente. El sonido constante de la artillería, omnipresente durante la ofensiva, se convirtió en símbolo de esa nueva realidad, una abundancia industrial que ya no dependía de improvisación, sino de capacidad sostenida. Cada disparo era una afirmación de control, una señal de que el equilibrio de poder había cambiado de forma irreversible. Históricamente, el significado de Bagration trasciende el verano de 1944. Abrió el camino hacia Europa Central, aceleró el colapso del Reich y redefinió la naturaleza de la guerra moderna. Mostró que, en un conflicto total, la victoria no pertenece solo al ejército más valiente, sino al sistema que puede sostener el esfuerzo durante más tiempo, aprender de sus errores y transformar la experiencia en doctrina. En última instancia, la operación Bagration recuerda que la libertad, la ideología y el poder no se deciden en un solo momento heroico, sino la capacidad colectiva de una sociedad para adaptarse y resistir. En el eco lejano de aquel canon, on resuena una verdad incómoda. Cuando una guerra alcanza esta escala, no hay espacio para mito, solo para la realidad implacable de la historia.